Hemos estudiado al objeto transacción como el que permitía hacer las operaciones CRUD a través de una pantalla, al procedimiento como el que permitía realizarlas por código, en forma batch. Y ahora estudiaremos una tercera opción, que tiene un poco de uno y otro poco del otro. Así, en el cuadro comparativo entre transacción y actualización por comandos específicos en procedimientos, habíamos indicado que mientras que estos últimos solo controlaban la unicidad, las transacciones controlaban también la integridad referencial y ejecutaban la lógica de negocio. Como veremos, el business component se obtiene a partir de la transacción, desechando la pantalla, pero quedándose con su lógica. Y por ello chequeará integridad referencial y unicidad, así como disparará las reglas y eventos que no tengan que ver con la user interface. Como el procedimiento, se manipulará a través de código procedural y no por pantalla. Empecemos por repasar lo que sabemos del objeto transacción. Además de crear la tabla en la base de datos, brinda una pantalla para que el usuario pueda manipular sus datos, obteniendo feedback inmediato, incluso antes de enviar la orden de realizar la operación, lo que se suele conocer como Client-Side Validation. Repasemos esto. Supongamos que el usuario que quiere insertar una nueva atracción está completando un campo que referencia a otra entidad, aquí Category ID, y colocó el valor 8. Entonces, desde el cliente se envía al servidor el pedido de chequeo de integridad referencial inmediatamente. Si no se encuentra el registro relacionado, el servidor devuelve un código interno, no importa exactamente cuál es, que lo indica, para que en la pantalla se le despliegue inmediatamente al usuario el mensaje de No Matching. Y en cambio, si el registro sí se encuentra en la tabla referenciada, se le envía al cliente el atributo inferido, para que se le muestre inmediatamente al usuario en pantalla, y así vea en este caso Museum como nombre de la categoría. A esto nos referimos cuando hablamos de interactividad y feedback inmediato en la transacción. En este caso, en el control de integridad referencial y en la inferencia de atributos a partir de ella. También la unicidad se va a chequear inmediatamente. Si tenemos un índice unique por attraction name, ni bien el usuario abandone el campo, se buscará en la tabla attraction, utilizando ese índice, si ya existe un registro con ese mismo valor. En caso de encontrar, se devolverá un código interno que así lo indique, para que se le despliegue al usuario el mensaje de que ya existe ese attraction name. Y por último, las reglas que no estén condicionadas a eventos también se dispararán en el cliente. Por ejemplo, si tuviéramos una regla de error que no permita dejar el nombre vacío, si el usuario lo deja vacío, al salir del campo se ejecutará la regla y se le mostrará al usuario el mensaje de error. Sin embargo, no nos referíamos en este cuadro comparativo a estos controles realizados por la transacción interactivamente, sino a estos mismos, y más, porque también estarán las reglas condicionadas a eventos, realizados en forma batch en el servidor luego de que el usuario presiona Confirm. Estos son los que en verdad nos interesan, porque son los que tienen que ver con la operación de CRUD efectiva. Los del lado del cliente solo están para ayudar al usuario, pero se repiten exactamente aquí. Buena parte de esto es lo que encapsulará el Business Component, que como venimos diciendo, se desentiende de la pantalla y su interactividad. Así, podemos pensar a este componente como una parte de la transacción, la que corresponde a la lógica de CRUD y de negocio que se ejecuta en el servidor y no tiene relación alguna con la pantalla, dejando afuera el commit, que no estará dentro del BC. Si volvemos a seguir de cerca lo que hace la transacción cuando el usuario presiona Confirm, será fácil entender el Business Component. Sabemos que una vez que el usuario presiona Confirm, se le envían al server todos los datos ingresados por el usuario en la pantalla. Podemos pensar los datos de pantalla como almacenados internamente en una variable SDT,
que es la que se le envía al servidor cargada con los valores que corresponden a los atributos de la tabla base. La parte de la transacción que ejecuta en el server recibe esa información. Podemos pensar que en un SDT idéntico, que lógicamente desestima los miembros que corresponden a campos inferidos. Entonces, en forma batch y en el mismo orden en que se disparó todo en el cliente, comienza a hacer las validaciones, que incluyen unicidad e integridad referencial, y a disparar las reglas. Si no hay ningún error, ni por regla, ni por tipos de datos, ni por integridad referencial, ni por duplicados, al terminar con el último campo, se dará por validada toda la información y acto seguido se le pedirá al DBMS que inserte el nuevo registro en la tabla Attraction. Como el ID es autonumerado, quedará insertado un registro con el valor para Attraction ID que corresponda al siguiente número de acuerdo al último dado. Entonces, en la especie de variable SDT nos quedarán cargados los valores de todos los campos, almacenados e inferidos. Por ejemplo, el ID que se le dio a la atracción para el registro insertado y también los valores de los atributos inferidos. Toda esta lógica es la que ejecutaremos con el Business Component, que será algo más que esta especie de tipo de datos estructurado. Quedará afuera el commit, que en la transacción le sigue a la operación de CRUD, y por supuesto todo lo que completa la transacción del lado del cliente. Hasta aquí entonces sabemos que la transacción conjuga reglas y eventos, lógica interna de CRUD, que incluye controles de unicidad y de integridad referencial, y commit. A partir de ella, podemos obtener su Business Component simplemente prendiendo en la transacción la propiedad de ese nombre. Esto creará un tipo de datos en estructura igual al SDT, con el mismo nombre que la transacción, pero que, a diferencia de un SDT, tendrá lógica incorporada para ser utilizada mediante métodos y propiedades. Esa lógica será la que corresponde a los controles de unicidad y de integridad referencial, a las reglas y eventos de la transacción que no tengan que ver con la interfaz, y a las operaciones de CRUD, sin incluir el commit. Al ser un tipo de datos al estilo de un SDT, podrá definirse una variable basada en él que se manipulará a través de sus métodos y propiedades. Entonces, si en algún programa, como por ejemplo un procedimiento, se tuviera una variable de tipo de datos, el Business Component Attraction, cargada con estos datos, ya sea asignados dentro del source explícitamente o por parámetro, podemos pedirle que inserte una nueva atracción en la tabla a través del método insert de la variable. Se ejecutará exactamente lo mismo que en la transacción cuando el usuario presiona Confirm para insertar lo que ingresó en la pantalla. Es decir, ese insert se traducirá en la lógica interna encapsulada que corresponde a pasar por cada uno de los campos, aquí representados por los miembros de la variable Business Component, realizándose las validaciones y disparo de reglas de la transacción, las que no tengan que ver con la interfaz. Esto incluye los controles de integridad referencial y de unicidad de claves candidatas, en nuestro caso de Attraction Name. Si no hubo fallos, entonces se da por validada la información y se envía, tal como lo hace la transacción, la orden de insert a la base de datos, que inserta el registro sin fallarle la unicidad porque la clave primaria es autoenumerada. Y la variable quedará con todos los datos actuales, incluyendo el autoenumerado y los inferidos. Todo esto está encapsulado silenciosamente en el método insert del Business Component. La transacción también incluía implícitamente el código para realizar el commit si la operación de CRUD había sido exitosa. Esta lógica queda fuera del Business Component, por lo que de desearla tenemos que explicitarla. Así, el método insert devuelve un valor booleano, true si lo consiguió con éxito y false en caso contrario, por lo que podemos escribir este if que lanza la operación y obtiene el resultado. Si la operación fue exitosa, entonces dará true y en ese caso explicitamos el commit.
Es decir, el código para insertar esta nueva atracción nos quedará así. Visto esto, ¿no nos queda bien clara ahora la diferencia entre el insert con business component y el insert por comando? Teniendo presente que el insert ejecuta silenciosamente toda esta lógica de la transacción. Aquí controlará integridad referencial, unicidad, disparará reglas, mientras que aquí solo controlará unicidad. En lo que hace al commit, valdrá lo mismo. En los dos casos, dado que el código se encuentra en un procedimiento, siempre que este procedimiento detecte que realiza alguna operación de CRUD, se agregará al final del source automáticamente un commit. Pero siempre el desarrollador puede agregar donde quiera otro. Lo importante para el Business Component es tener bien claro que dentro de la lógica encapsulada de la transacción no tendrá el commit, justamente para darle la libertad al desarrollador de ejecutarlo o no dependiendo de sus necesidades. Para que nos quede clara esta introducción al tema, implementemos este ejemplito en GNexus. Creemos un procedimiento attraction insert y definamos una variable attraction. Vemos que entre los tipos de datos se nos ofrecen todos, los básicos, los extendidos, los SDTs, y aquí podemos ver los de tipo Business Component. También podemos filtrar aquí para que nos muestre solo esos. Lo que podemos apreciar aquí es que en este momento tenemos definidos en la KB estos únicamente. No está attraction. Reparemos en este, category. Si vamos a editar las propiedades de la transacción category, vemos la business component en true. Esto se debe a que la creó Nexa y ya lo hizo prendiendo la propiedad. Nosotros necesitamos que se cree el business component de la transacción attraction, así que vamos a prenderle la propiedad. Al grabar, quedará creado el tipo de datos con la lógica encapsulada. Ahora, si abrimos el combo box para el tipo de datos y filtramos los de tipo Business Component, allí lo encontramos. Bien, así que tenemos definida esta variable de tipo de datos, el Business Component Attraction. Ahora, en el source del procedimiento, escribimos la variable y al presionar punto, vemos que nos aparecen los atributos de la transacción como propiedades, con la misma sintaxis que un SDT. Y además, también vemos todos estos métodos, en particular el insert. Vamos a asignarle valor al miembro attraction name, por ejemplo, este. Luego al attraction photo, utilizando la imagen que tenemos en la KB. Y a los demás miembros que corresponden a atributos de la propia tabla base. Ya tenemos los valores para la atracción que queremos insertar, así que ahora simplemente le aplicamos a la variable el método insert, que, como nos muestra, devuelve un valor booleano. Y es por eso que utilizamos el comando if, para que, si la operación es exitosa, se realice un commit. Para probar esto, invoquemos a este procedimiento desde el webpanel que habíamos creado para emular al WorkWith. Al presionar el botón Insert, en lugar de llamar a este webpanel que pedía los datos al usuario y luego insertaba, llamemos a nuestro procedimiento, que intentará esta inserción con BC. Ejecutemos. Ya teníamos una atracción con el mismo nombre, por lo que al invocar al procedimiento, no hará nada. Es que controló la unicidad. Si ahora eliminamos la atracción y volvemos a llamar al procedimiento, ahora sí la habrá creado. Para que no nos falle por unicidad, cambiémosle el nombre por uno que no exista. Y hagamos fallar la integridad referencial, por ejemplo, colocando 20 como ID de categoría, que sabemos que no existe. Volvamos a probar. No hace nada. Es que al insert le falló la integridad referencial. Recordemos que cuando intentábamos esto con el comando new, se nos caía el programa. Ahora probemos dejar vacío el campo attraction name, recordando que la transacción dispara un error en este caso.
Y volvamos a dejar la categoría 2 existente para que no falle la integridad referencial. Tampoco se insertó. Como mostraremos en el próximo video, otra gran ventaja de la actualización por Business Component es que no está obligada a realizarse exclusivamente en un objeto procedimiento, como si esta otra por comandos. Podríamos, por ejemplo, realizarla en un evento de un web panel. Tampoco es obligatorio colocar el método insert dentro de un comando que haga algo con su resultado, como este if. Podríamos colocarlo solo e incluso chequear el resultado con otro método, el success, o su opuesto, el fail. En este video nos concentramos en presentar el tema y por eso solamente analizamos la inserción, y de la manera más simple. En el próximo entraremos en los métodos requeridos para realizar las otras dos operaciones de CRUD y en cómo obtener los mensajes producidos a partir de todas ellas.